Ahora, quiero continuar con este mensaje. El pecado rompe la intimidad con Dios. ¿Qué es pecado? No es lo que de pronto solamente te imagina que es pecado, porque algunas personas dicen, bueno, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico. No, no solamente eso es pecado. ¿Qué es el pecado? Porque esta generación y las generaciones anteriores también se olvidaron de lo que significa. De hecho, el mundo incrédulo y el mundo cristiano lo ha tomado como liviano al asunto. No hay que tomar con liviandad, o ¿cómo se dice? Liviandad. O liviano, liviandad, a la ligera. No, dejémoslo ahí. La palabra pecado. Porque miren, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si el eterno Dios le dio la espalda a su Hijo en la cruz porque Él cargó nuestros pecados, ¿por qué crees que será diferente con nosotros? El pecado te puede enviar al infierno y es la separación total y para siempre de Dios. Es el destierro de la presencia de Dios y de todo lo hermoso y feliz. ¿Qué es el pecado? Pecado es un simple error, es algo más delante del Señor. ¿Cómo se interpreta? Es un error común de los hombres y mujeres. ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte del Señor? Que puede romper tu amistad con el Espíritu Santo, que puede hacer que Dios te abandone y nos abandone y de pronto no se cumpla sus promesas en nosotros. ¿Qué poder tiene el pecado? Los fariseos no pudieron hacer que rompa su intimidad con el Padre, el Señor Jesucristo. El imperio romano tampoco, el diablo tampoco, pero el pecado en la cruz del Calvario rompió la intimidad con el Padre. Lo separó brevemente del Padre. Dios no puede, el Padre, el Celestial, no tiene relación con el pecado. Él no soporta el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Está oyendo? Ahora mire, ¿qué es pecado conforme a la Biblia? De la palabra hebrea jatá, que significa primeramente lo común que conocen los cristianos, errar el blanco. Pero errar el blanco, cada vez que pecamos, nos desviamos unos grados de la voluntad y de los sueños y de las promesas de Dios. Pecado es, ¿qué es pecado? Es no alcanzar algo. ¿Qué es pecado? Es obrar mal. ¿Qué es pecado? Es ofender. La persona que ofende está en pecado. ¿Qué es pecado? Orgullo. ¿Qué es pecado? Altivez. ¿Qué es pecado? Soberbia. ¿Qué es pecado? Mentira. O sea, mentira es pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Qué es pecado? Murmuración. Que la palabra original es refunfuñar, quejarse, gruñir. Rezongar. Hablar entre dientes, eso es pecado. Transgresión, irse de los límites, es pecado. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Rebelión. ¿Qué es pecado? Falta de perdón. ¡Wow! O sea que la persona que dice que no perdona está en pecado. Y algunos lo hemos estado durante muchísimos años, ¿verdad? Según la Biblia, segunda de Corintios 2, versículo 5, anótalo. Segunda de Corintios 2, versículo 5 al 11, advierte el apóstol Pablo que la falta de perdón abre una puerta a Satanás para hacernos desviar. Wow, tan fuerte, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10 al 11, anótalo ahí, o del 5 al 11. Es pecado porque el Señor también, la falta de perdón es pecado porque el Señor en Mateo 6:4, en el Padre Nuestro, dice, al final del Padre Nuestro dice, porque si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, el verso 15, Mateo 6:14, 6:15, dice, pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras.
O sea que podés tirar la lengua, hablar en lengua, saltar en lengua, usar la lengua como una soguita para saltar, todo lo que quieras. Pero no te va a oír. Pecar es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Ya sea no hacer lo que Él ha ordenado, eso es pecar. No hacer lo que Él ha ordenado o cometer lo que específicamente Él ha prohibido. Ahora, yo quiero hablarte en esta noche. Esto es una síntesis de los mensajes que ya vengo dando, la introducción. Pero yo quiero hablarte en esta noche. Ya la vez pasada te hablé del pecado de la incredulidad. ¿Cuántos cristianos están en pecado por incrédulos, por no creer en las promesas de Dios? ¿Me están oyendo? Por no creer que Dios tiene el poder de hacer cosas grandes e imposibles para el hombre. Pero yo quiero hablarte de alguien que tuvo un proceso yo le llamé los 340 de Moisés. 340, 40 en Egipto, 40 en el desierto, 40 en el ministerio que el Señor lo llamó. Estamos diciendo los 340 de Moisés. Moisés era impecable delante del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón y una actitud que otros no tenían. De casi 2 millones de personas, Moisés dice que era el más manso de toda la tierra. Pero ahora te voy a decir qué es. Yo llamé a este mensaje, o mejor dicho, primero de la serie, El pecado rompe la intimidad con Dios, parte número 10. Pero el subtítulo de este mensaje es Moisés desobedece. ¿Qué le costó a Moisés? ¿Qué pecado cometió Moisés? Que lo dejó fuera de la promesa, fuera de la tierra prometida. Si Moisés estaba haciendo casi perfecto, ¿qué pecado cometió Moisés? Que el Señor se enojó con Moisés y Aarón y los dejó fuera. Aarón significa iluminado. En un momento no tenía tanta iluminación Aarón. Hubo 2 momentos donde tuvo cortocircuito Aarón. Uno es cuando hizo el becerro de oro, porque el pueblo le pidió. ¿Está oyendo? Esos son los ministros que hacen lo que el pueblo les dice, porque temen al pueblo. Y Aarón era así. Él temía al pueblo porque el pueblo me pidió que haga, que predique tal cosa. Bueno, entonces hizo el becerro de oro y le llamaron el Señor. El Señor se enojó. De tal manera que Moisés las primeras tablas que rompió las tiró sobre el becerro de oro y se lo destruyó. Y después que lo destruyó, hizo fundir al becerro de oro y le dijo, ahora van a tomar esa agua. ¿Sabe qué? Eso sí que tener flatulencias de oro. Y lo dejamos. El problema, ¿verdad? Pero mire, la Biblia dice que se lo hizo tomar. No estoy haciendo una broma de todo. En verdad que se lo hizo tomar. Mire, ¿qué pecado cometió Moisés? ¿O Moisés desobedeció? ¿Cuál fue la desobediencia de Moisés? En Números, capítulo 20. Yo voy a leer la versión bíblica Dios habla hoy. Justo como dijo mi esposa. Mire, de la versión bíblica. Números 20. Anótalo. Números 20. Porque tú puedes decir, bueno, yo hago todas las cosas perfectas, hago todo pipí cucú, ni un problema, pero un error, un pecado que ofendió al Señor, lo dejó afuera. Uno, tan solo uno. ¿Cuántos pecados necesito para quedarme fuera de las promesas de Dios? Uno. Te respondió la pregunta, ¿cuántos pecados habré? 1, 2, 3, 4. Uno. Mire, dice la Biblia, Dios habla hoy, Números 20, verso 1. Tú puedes seguir la versión bíblica que tengas en tus manos. Y si no la tienes, estás en el horno, porque ¿cómo vas a pelear contra el diablo si el mismo Señor Jesucristo usó la palabra para vencer a Satanás? Y tú y yo, ¿qué nos creemos? ¿Somos más que Él?
¿Sabe qué usó el Señor en el desierto? Jesucristo que usó en la tentación del desierto. La Escritura. Cuando Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se convierta en pan. Y el Señor Jesucristo respondió, no tentarás al Señor tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo el Señor Jesucristo lo que estaba escrito. ¿Están oyendo? O sea, ¿qué tienes que tener? Algunos decían, es que no tengo anteojos. Bueno, hay Biblia que tú puedes. ¿Cómo? La Biblia para los no videntes. ¿Cómo? Braille. Bradley. Y también está en la Biblia, pero lo que pasa es que yo puedo ver, pero no, o puedo oír, pero no puedo ver. Bueno, está la Biblia en audio también. Y otra es que si no tengo las dos cosas, hay un sistema ahora que inventaron que pueden poner un chip en tu cabeza, no es el very chip. Te abren el cerebro, te ponen un cosito ahí, una plaquetita, te enchufan dos cables y en un segundo entiendes todo. Pero fuera de broma, esa verdad. O sea que todo es posible. Hay para todo. ¿Están oyendo? Mire, número 21. Dice, el primer mes del año los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron sin nada. Y se quedaron por un tiempo en Cádiz. A mí me sorprendió mucho que en mi Biblia dice, la Biblia de papel, dice el error de Moisés en Cádiz de Barnea. Cádiz de Barnea es el lugar donde el pueblo de Israel permaneció 38 años por incrédulo. 38 años sin moverse por no creer, por no confiar en el Señor. En realidad no era por no creer, ellos veían todo. En realidad era por no confiar. No confiaron que Dios podía, a pesar del tiempo, a pesar de las cosas, a pesar de las inclemencias, a pesar de las circunstancias, Dios el Padre podía hacer cumplir su palabra y darle la tierra que les prometió. Ellos no confiaron. Entonces quedaron en la tierra en Cádiz de Barnea, que es la mitad de camino entre Egipto, Cádiz de Barnea y la tierra prometida. Ellos estaban frente, es como por ejemplo, como si el camarógrafo me está mirando a mí y ponerle que allí donde está el camarógrafo es la tierra prometida y yo soy Moisés que estoy mirando. El pueblo de Israel en Cádiz de Barnea aquí está mirando. Ellos estaban mirando en la tierra de las promesas, pero no pudieron entrar por no confiar. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Tan solo uno que quedó fuera. En Cádiz de Barnea murió María por murmuradora, por hablar en contra de Moisés, en contra del líder, en contra del pastor. Ahí quedó, porque no se arrepintió. Aarón también cometió el mismo pecado, pero fue tan rápido en pedir perdón que el Señor lo dejó, no le hizo pagar las consecuencias, aunque después, cuando Aarón volvió a cometer el error, junto con Moisés en este caso, lo dejó fuera. Ahora mire, murió María, la hermana de Aarón y Moisés, profetiza, y allí fue enterrada en Cádiz de Barnea. Como la gente dice no tenía agua, escuche bien, ¿me están escuchando? Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón. Y le dijeron a Moisés, ojalá hubiéramos muerto junto con otros israelitas que hizo morir el Señor. Verso 4, ¿para qué trajeron ustedes a el pueblo del Señor a este desierto? ¿Acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? Verso 5, ¿para qué nos sacaron de Egipto, del mundo, y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada, no hay higueras, no hay viñedo, no hay granado, ni siquiera agua para beber. Verso 6, Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada del tabernáculo, la tienda del encuentro, y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Esa es la forma de orar. Entonces la gloria del Señor se le apareció y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara con la ayuda de tu hermano
reúne a la gente y luego, delante de todos, ordénale, escuche, a la roca que les dé agua. Delante de todos, ordénale a la roca que le dé agua para que beban ellos y el ganado. Y Moisés, ¿están escuchando, siguiendo? Y Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor como él lo ordenó. Hasta ahí va bien. Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés le dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Se fastidió el viejo, dejó ya. Mire, y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó, presta atención al verso 11, subrayelo ahí, y golpeó. Le voy a dar una revelación que usted no ha entendido jamás. Así que anótelo ahí, subrayelo. Y golpeó la roca, dos veces. ¡Pum, pum! ¿Me están oyendo? Con la vara. Brotó el agua, mucha agua. Así que la gente y el ganado se pusieron a beber. Verso 12. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza, escuche lo que pasó, en mí, puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas del pueblo, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Ahora escuche, quiero que preste atención a esto. Los hijos de Israel habían vivido 38 años en el desierto, como te dije anterior. Después de la muerte de María, hermana de Moisés, profetizan. Ahora se preparan para entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. En ese momento hubo escasez de agua. En ese momento que se estaban preparando por marchar. Escuche, no es casualidad que viene esta palabra justo ahora, donde el Señor está hablando que viene una gran bendición para todos. Es tiempo de levantar los enseres, las cosas, las tiendas de campaña y comenzar a caminar. Pero escuche, en el momento que se está levantando los enseres y la tienda de campaña para comenzar a caminar hacia la tierra de las promesas, hacia tu sueño, hacia mi sueño, hacia las promesas que el Señor te dio, faltó agua allí, justo agua. Un problemón. En ese momento hubo escasez de agua. Justo cuando estaban por levantar los enseres. Bueno, muchachos, vamos. Justo ahí. Uy, nos quedamos sin agua. Y una vez más la congregación murmuró contra Moisés. Y Moisés y Aarón buscan el consejo de Dios. Verso 6. Ellos, escuchen, te vas a enterar cuál fue el pecado de Moisés y Aarón. Lo que le costó a estos dos personas, dos ministros, dos líderes de Israel, lo que le costó solamente un pecado. Un error. No cumplir lo que el Señor, ¿qué es pecado? No hacer lo que el Señor ha dicho o ha instruido. ¿Qué es pecado? No hacer lo que el Señor ha instruido en su palabra y no lo que se te ocurra, en su palabra. Ahora, miren, número 1, ellos fueron instruidos. Miren lo que el Señor le dijo. Para tomar la vara de Aarón, la que floreció. Luego, reunir al pueblo. Luego, hablar a la roca. Tenían que hablar a la roca. Es como este material. Hablar a la roca. Había una roca que los seguía. No sabemos cómo era, pero hay una gran roca que los seguía. Mire, para dar agua, él tenía que hablar a la roca para dar agua a la congregación. Alrededor de 38 años antes. Esto quiere decirte que no vas a pasar y no te vas a poner en camino hasta que no aprendas la lección que el Señor quiere. Muchas veces dice, ¿por qué estoy parado, inerte, inmóvil durante tantos años? ¿Por qué? Porque no has aprendido la lección que Él ha querido que aprendas aún. ¿Me están oyendo? Y no vas a ponerte en marcha hacia las promesas hasta que no apruebes la lección
que Él, o el examen, o la prueba que Él te ha pedido, que Él te ha tomado. 38 años antes, mire, antes cerca del monte Sinaí, los israelitas se habían quejado de manera similar por la falta de agua y de su ganado. En ese momento, Dios instruyó a Moisés que golpeara la roca. Presta atención a esto. Por eso que si usted no tiene la Biblia de papel o la Biblia electrónica, no va a saber dónde está, no va a ver. Pero si usted tiene la Biblia, esto es tener la Biblia en perspectiva, como enseñan en los institutos bíblicos. En ese momento Dios instruyó a Moisés que golpeara la roca y el agua brotó para remediar la situación. La primera vez que el Señor le dijo, golpea la roca, fue en Éxodo 17, 1 al 6. Ahí en Éxodo 17, 1 al 6, el Señor le dijo, golpea la roca. Y de ella saldrá agua. Golpea una vez. 38 años después. Es el número 20. 38 años después, cuando se estaban por poner en marcha hacia las promesas que Dios le había dado, otra vez faltó agua y otra vez cometieron un error, se pusieron a murmurar, pecado. Otra vez cometieron otro error, pero no solamente ahí cometieron el error que no habían aprendido 38 años antes, sino que ahora Moisés, también el viejito, había pasado tanto tiempo que hasta se olvidó lo que el Señor le había dicho antes y lo que el Señor le dijo ahora. Diga, se olvidó. Diga, se olvidó. Se olvidó. Dile que esto es tuyo, se despertó. Dile, se olvidó. 38 años antes, Moisés había sido instruido para hablar, para golpear la roca, perdón. Pero ahora, 38 años después, Moisés fue instruido para hablar a la roca en vez de golpearla. ¿Están oyendo? Hablarla. Dame un... Ah, por ahí tengo callado. El callado del pastor. A ver. Para que lo encuentre. Encontrate. Trae un palo. Tiene uno ahí. Ahora no hay ni un palo. Traiga una escoba. O para emergencia, vos. Mire. Este lo trajimos. Lo trajimos en el avión. Este tiene la unción. Este tiene la unción del Centro Mundial de Avivamiento. Está impregnada acá. Miren. 38 años antes, en Éxodo 17, Moisés fue instruido por Dios para golpear la roca. Salió el agua. 38 años después, el Señor le dijo, Moisés tenía, el viejito tenía la vara, pero el Señor le dijo, háblale a la roca. ¿Qué le pasó al viejito Moisés? ¿Se olvidó? No prestó atención. ¿Se olvidó? ¿No prestó atención? ¿Por qué es tan importante prestar atención a lo que el Señor dice en vez de estar jugando con el celular? ¿Por qué? El Señor le dijo años antes, dijo, golpea la roca. 38 años después, dijo, habla a la roca. Obvio, Moisés no tuvo estas palabras. Nadie le enseñó, nadie le pudo decir. O Aarón, que podía ser como el secretario, el sumo sacerdote, no le hizo acordar. Los dos viejitos, Aarón y Moisés, Moisés y Aarón, se olvidaron. O sea, mejor dicho, no siguieron la instrucción. Miren, en número 20, en el verso 11, Moisés alzó su vara y golpeó la peña con la vara. Escuche, ¿me están escuchando?
38 años antes el Señor le dijo, habla a la roca y saldrá agua. Había una gran roca que lo seguía. La Biblia dice, hasta Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, y la roca que lo seguía era Cristo. El Señor le dijo a Moisés, habla a la roca 38 años antes. 38 años después, o sea, tiempo actual, el Señor le dijo, golpea a la roca. O al revés, digo. Antes le dijo, golpea, ahora ya habla. Ahora habla la roca. Pero, ¿qué pasó con Moisés? El tema es que él golpeó la roca. No le habló, sino que golpeó. Y no solamente una, sino 2 veces. Ahora, mi pregunta es, ¿qué le desagradó al Señor? La desobediencia de Moisés al golpear la roca. ¿Qué fue el desagrado de tal manera que el Señor le dijo que ni él ni su hermano entrarían en la tierra de las promesas? La roca herida fue algo simbólico, ya que representaba a Cristo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Mientras que antes de fue golpearla, la roca, en la cual Dios la autorizó a Moisés, esta vez era hablar a la roca. Ahora, ¿qué le pasó a Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra? No era manso por menso, sino mansedumbre significa, manso o mansedumbre significa fuerza bajo control. Diga, mansedumbre significa fuerza bajo control. Diga, mansedumbre significa fuerza bajo control. ¿Me están oyendo? Ahora dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Moisés tenía esa palabra que dice manso, es la palabra anaj. Anaj. Ana, con H al final, pero se dice anaj. Entonces, Moisés era una persona muy anaj, muy humilde, muy afligida, era una persona de estar inclinado. O sea, él no estaba soberbio levantando la cabeza. Él era una persona de estar inclinado delante del Señor. No era duro de servir, tenía una actitud de humildad, no altiva delante del Señor, tenía apacibilidad. Diga, apacibilidad. En otras palabras, él tenía bondad, dulzura, suavidad, benignidad, docilidad, paciencia de carácter, exenta de cualquier altivez o vanidad. Moisés desobedeció las instrucciones del Señor y se dejó llevar por la autoexaltación de su corazón al reprender a los hijos de Israel, tomando el crédito como si fuera su propio milagro. Por eso que nunca debemos presumir de darle la gloria al Señor. ¿Me están oyendo? Ni presumir de lo que el Señor nos ha dado. Moisés fue instruido para golpear, fue instruido en su momento para golpear la roca la primera vez, pero la segunda oportunidad no era golpear, sino hablar. El pecado de Moisés, número 1, se olvidó de lo que el Señor le dijo antes. Diga, se olvidó. Golpeó la roca 2 veces. La primera oportunidad era una vez, golpear la roca, en Éxodo 17. Y en la segunda oportunidad era hablar, pero él golpeó la roca 2 veces. ¿Sabe por qué? La roca era Cristo. Y la roca iba a ser herida solamente una vez. Y para siempre, por los pecados de todo el mundo. Cristo no va a volver a la cruz del Calvario otra vez a morir. El grave error de Moisés fue que hirió la roca 2 veces. Se olvidó de las instrucciones del Señor. ¿Estás entendiendo que es importante recordar las palabras del Señor, la instrucción del Señor? Moisés se olvidó de la instrucción del Señor. ¿Se acostumbró Moisés al poder de Dios como muchos cristianos se acostumbran hoy? ¿Presumió Moisés, alardeó, ostentó, se exhibió, se vanaglorió?
Pensó que sería de la misma manera que antes, como muchos cristianos dicen, es lo mismo que antes. No, no es lo mismo que antes. Ayer el Señor dijo una cosa en Éxodo 17 y tiempo después, 38 años después, le dijo otra cosa a Moisés. Antes te dije golpea la roca, ahora te dije habla la roca. Se dejó llevar Moisés por la ira que lo encegueció. Se cansó Moisés de la gente incrédula, desagradecida. Se sintió Moisés defraudado. Le habló a la gente en vez de a la roca. Moisés como Aarón no confiaron en el Señor que hablándole a la roca brotaría agua. Es como decir, ¿qué va a pasar? Es de loco, es descabellado que le hable, mejor la golpeo. ¿Cómo me va a dar agua a la roca? ¿De dónde va a salir el agua? Es como decirle a la pared, háblale a la pared. En vez de agarrar el cortafierro y la masa, ahora háblale a la pared y ella te dará agua. Y tú haces, lo hago, estoy loco, está más loco. Háblale a la pared, háblale a la roca, háblale al muro, dile que te dé agua, háblale, no la golpees, háblale. Para Moisés y Aarón cometieron el pecado número 1 de olvidarse de la instrucción del Señor. Por eso que es necesario escuchar la palabra de Dios. Una palabra que el Señor te dé va a cambiar todo en tu vida. Una palabra. ¿Me están oyendo? Y el Señor no, lo que dijo en la otra reunión no lo está diciendo ahora. ¿Me están oyendo? Algunos dicen, no, lo que pasa que voy otro día. Y la palabra que el Señor dijo el otro día, tal vez era la que tú necesitas. No la dijo el Señor hoy. Pero todos los mensajes sirven y nos ayudan que el Señor nos esté guiando y dando instrucción para alcanzar las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Moisés y Aarón no confiaron en que hablándole a la roca brotaría agua. Entonces la golpearon. Ahora, ¿cuántas veces le hablamos al Señor? Y con esto termino. ¿Cuántas veces le hablamos a la gente en vez de a la roca? Escuche bien a lo que a más de uno le pasa como Moisés. Moisés se sintió defraudado, le comenzó a decir a la gente y no a la roca. No le hablaba a Cristo, le estaba hablando a la gente. La ira y el enojo lo encegueció. La persona que era la persona más mansa, o sea, que tenía bajo control, la fuerza bajo control, su carácter bajo el control, de pronto le dio rienda suelta. Se le espiantó el moño. Se le escapó la liebre. ¿Cuántas veces le hablamos a la gente en vez de a la roca? ¿Cuántas veces le hablas a la gente en vez de a Cristo? ¿Cuántas veces con nuestras palabras golpeamos la roca que es Cristo en vez de hablarlo? En vez de hablarle. Cometiendo el pecado de Moisés que no prestó la instrucción a la palabra del Señor, a la instrucción, al mensaje, a la prédica del Señor. Ahora no era golpear la roca, era hablarle. ¿Cuántas veces por no prestar atención al mensaje, a la predicación, a la enseñanza, termina cometiendo el pecado de Moisés? Olvidándote lo que el Señor enseñó en la prédica, pagando las consecuencias de ver las promesas de Dios frente a tus ojos, no pudiendo disfrutarla ni gozarte, pero viendo con dolor que otros sí lo disfrutan por ti. ¿Por qué? Porque cuántas veces desestimaste venir a la iglesia, a la casa del Señor o a su templo para oír su palabra. Te quedaste en tu casa escuchando a los incrédulos, hablando con los incrédulos, escuchando tus propios pensamientos en vez de venir a la casa del Señor. ¿Acaso no sabes que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios? Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces le has hablado a la gente en vez de hablarle a Cristo? ¿Cuántas veces te dirigiste por tu ira, por tu bronca a la gente en vez de ir a la oración y adoración y pedirle al Señor y hablarle al Señor? ¿Cuántas veces con nuestras palabras golpeamos la roca en vez de hablarlo? ¿Cuántas veces herimos al Espíritu Santo con nuestras actitudes? Cometiendo el pecado de Moisés. No prestó atención a la instrucción del Señor. No confiaron que sería como el Señor lo dijo. ¿Va a salir agua de esta roca? Hoy es el tiempo de hablar a la roca.
no golpear a la roca con tus palabras. Con tus palabras. Vio que en Malaquías 3 el Señor dijo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Eso es lo que el Señor dijo al principio de esta reunión. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿En qué, Señor? ¿En qué hemos hecho? ¿Cuál fue nuestras palabras violentas contra ti? ¿Cuál fueron nuestras palabras? Y el Señor te dice: es que dijiste por demás es servir al Señor. Mire, escuche bien esta palabra, Malaquías 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Como muchos cristianos que por incredulidad y por no confiar en el Señor, sus palabras fueron violentas, diciendo: Señor, ¿en qué hemos hablado contra ti? Verso 14. Porque dijiste por demás es servir a Dios. ¿Para qué sirve servir? ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra y andemos afligidos en su presencia? Porque ahora decimos: bienaventurados, felices los soberbios. Mira, los cristianos carnales felices son. Y los que hacen impiedad no solamente son prosperados. Mira los que venden drogas, las mansiones que tienen. Y yo, los carros que tienen. Y yo con un triciclo. Y el Señor te está diciendo: tus palabras contra mí fueron violentas. Estás golpeando la roca en vez de hablarle. Estás golpeando la roca en vez de hablarle. Eso, en vez de golpear la roca, háblale a la roca con humildad. Preséntate delante del Señor con humildad. Háblale al Señor diciendo: Señor, por favor, Maestro, Señor de señores, mi Rey, mi Señor, mi Padre, mi Rey. Dirígete al Señor como hijo, no como soberbio ni como altivo. Que tus palabras no golpeen la roca, sino que le hablen a la roca. Entonces la roca te va a dar agua, la roca te va a bendecir, la roca te va a proveer, la roca que es Cristo te va a proteger. Háblale a la roca. No solamente tiene agua para ti, para saciar tu sed, sino también para alimentar a ti, a tu familia y bendecirte, porque del agua viene la cosecha. La tierra, la semilla necesita agua para volver a crecer, para dar fruto. Háblale a la roca, no a la gente, háblale a la roca. Ellos dijeron: Señor, tus palabras. El Señor le dijo: tus palabras, estas palabras contra mí han sido violentas. Bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esos que tentaron a Dios y escaparon muchas veces te han hablado a ti. Y tú te sentiste, en vez como un hijo de Dios bendecido, te sentiste como un pobre diablo. Pero el Señor te está diciendo a ti en esta noche: háblale a la roca, no la golpees. No la golpees con tus palabras. No golpees al Señor con tus palabras. Háblale al Señor, porque el Señor te va a levantar a ti. Tú eres un príncipe y una princesa. Tú eres parte del pueblo del Señor. A ti el Señor te quiere bendecir más que a los incrédulos, porque dice el Señor: mire, aquí está el libro de la memoria. ¿Cuántos tienen Biblia de papel? Dice el subtítulo allí: libro de memoria. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de la memoria delante del Señor. Hay una unción aquí que me voy a caer en cualquier momento.
para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Estos serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Estos serán para mí especial tesoro. Y dice, en el día en que yo actúe, así los perdonaré como el hombre perdona a su hijo, dice el Señor. Entonces volveréis y vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Viene ese tiempo. Viene ese tiempo. Viene ese tiempo. Entre el que se verá la diferencia, el que permanece fiel y leal al Señor, entre el que le sirve y el que no le sirve. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. Este es el tiempo. Es hora de levantar. Es hora de levantar tus enseres. Es hora de levantar el campamento. ¿Sabes por qué te dice el Señor? Porque es tiempo de avanzar hacia las tierras de la promesa. Es tiempo de avanzar hacia las promesas que yo te he dado. Si ese aplauso es para el Señor, dale más fuerte ese aplauso. Háblale a la roca. Háblale a la roca. Háblale a la roca. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Di junto conmigo. Di junto conmigo. Roca. Roca eterna. Roca eterna. Mi Cristo. Mi Cristo. Hemos cerrado al hablarle a la gente. Hemos cerrado al dirigirnos al mundo. Levanta tus manos al cielo y míralo a Él y dile: mi Cristo, mi roca eterna, estamos sedientos de ti, Señor. Di, roca eterna, dame de beber. Dame de beber, Señor. Para mí y para mi familia. Puedes estar en el desierto, te dice el Señor. Tal vez no ves salida y oportunidad y solución en ninguna parte. Pero el Señor te dice: tu ayuda viene de mí. Háblale a la roca. Señor, Yahshua, estamos sedientos de ti. Danos de beber. Danos de beber. Nos hemos equivocado. Muchas veces le hemos dado rienda suelta a nuestro carácter. Nos hemos enojado, decepcionado en nuestra ceguera. Te golpeamos con nuestras palabras. Perdona mis palabras, Señor. Otra vez en el libro de la memoria se vuelve a abrir. Levanta tus manos al cielo. Y los que temen al Señor son los que te va a decir: che, no aflojé, no bajé los brazos. No dejé de servir al Señor. Esos son los que temen al Señor. Te va a decir: no deje de servir al Señor. No bajé los brazos, tenés que seguir. El Señor te va a bendecir. Esos son los que temen al Señor. Cada uno le dijo a su compañero: y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de Él para todos los que temen al Señor, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actué. Y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios
Y el que no le sirve, el día en que yo actúe, ¿sabes qué te vengo a decir? Háblale a la roca. Háblale a la roca. Háblale a Cristo. Háblale a Él. No lo golpees. No lo golpees. Él ya fue herido una vez por tus pecados y los míos. Él no tiene que volver a ser herido por tus pecados y los míos. No hieras al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu de Dios. No lo hieras. No lo golpees. No lo golpees. No lo golpees. No lo golpees con tus palabras. No lo golpeemos con nuestras actitudes. No lo volvamos a herir. Catherine Kuhlman decía, por favor, no constrictan al Espíritu Santo. No lo hieran. No lo angustien, no lo opriman. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Y es lo único que tenemos. Es el Señor con nosotros. Moisés golpeó la roca. Y lo golpeó 2 veces. Cristo iba a ser herido. Fue herido una sola vez. No 2 veces por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo quedó aquí. Lo dejó el Señor. Dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros otra vez. Lo dejó aquí, al lado de nosotros. ¿Y nosotros cuántas veces lo herimos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hacemos sufrir? No lo hieras más. Iglesia, es lo único que tenemos. No lo hieras. Él es el único amigo que tienes. Es el único amigo que tenemos, verdadero amigo, verdadero compañero. Él es el único que puede guiarte y protegerte si el Espíritu del Señor puede frenar la maldad que puede venir contra ti. Si el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios se levantará para defenderte a ti. No lo hieras. Te invito una vez más a levantar tus manos al cielo y decirle, Cristo, mi roca, perdóname por mis palabras violentas. ¿Cuántas veces te herí con mis palabras? Perdóname, Señor. Dame de beber. Dame de beber tus aguas, Señor, en esta noche. Por eso esas canciones anteriores, antiguas, que decía Cristo es la peña. No sé cuál es la que estás tocando, cantala. Dame de beber. Dame de beber. Díselo a Él. Vamos, canten los músicos, sigan. Aquellos que le quieren hablar a la roca. No, a partir de hoy, número 1, no te olvides de las instrucciones del Señor, de sus palabras, de lo que Él enseña en cada predicación. Número 2, no golpees la roca con tus palabras. Háblale. Ella puede darte la solución en medio de los imposibles.
Ella puede darte el consuelo en medio de un desierto de angustia. Háblale a la roca. Vamos, díselo. Mientras vienes acá adelante, vamos a orar. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Él está haciendo un llamado hoy. El Señor está haciendo un llamado a través de la boca de su profeta. Si tú quieres recibir el toque de Dios, corre aquí adelante. Ven aquí adelante. Lo que Él ha ministrado hoy es algo muy fuerte, muy poderoso. Él ha hablado a mi corazón. Yo no sé si habló al tuyo, pero a mi vida, a mi corazón Él habló. Es hora de que le puedas hablar a Él. Háblale a Él. Habla con Él. Ahí donde estás. Yo te pido que comiences a hablar con el Señor. Comienza a hablar con la roca eterna. Pídele a Él. Habla con Él. Dile cuánto lo amas. Pídele perdón si es posible. Dile, aquí estoy. Perdóname. Perdóname. Necesito de ti. Dame de beber de tus aguas, Señor. Dame de beber. Tú eres la peña de Oreb. Dame de beber, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a hablar. Habla con Él. Algo va a pasar. Comienza a hablar con Él. Algo va a pasar en tu interior. Algo va a pasar en tu vida. Tal vez como dijo su palabra. Tal vez hablabas con el mundo. Hablabas con las gentes. Pero no hablabas con la roca. Habla con Él. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte en esta noche. Y te aseguro que no solo te escuchará, sino que te responderá también. Él también te hablará. Él también hablará a tu vida. Vamos, háblale. Algo está pasando en tu interior. Algo está pasando dentro tuyo. Esas lágrimas que están brotando son las lágrimas de arrepentimiento, donde tú te estás reconciliando con Él, donde tú estás haciendo un pacto con Él, donde tú le estás diciendo, ya no hablaré más con el mundo, ya no hablaré más con las personas, hablaré contigo, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, contigo hablaré. Ay, Shialamakanda Ramasoya, y Abraham de Mequeya la Masía la Macaya. Comienza a hablar con Él. Hay una unción, hay una unción, hay una unción que va a comenzar a descender. Urría la Macanda de Meshía la Masaya. Él está aquí, adoremos al Señor. Él está aquí. Toma la mano de quien está a tu lado. Algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a acontecer. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con la roca. Tú estás hablando con Él. Tú estás hablando con Él. Él es tu consuelo. Él es tu ayudador. Él es el que tiene el poder de bendecirte.